Dios le bendiga, hermanos y amigos que se encuentran por aquí. Este es el siervo de Dios, Peter Medina Vélez. Saludos a todos que puedan ver este video. Hoy estoy aquí para llevar un, unos datos de la palabra de Dios que nos habla sobre María, la madre de Jesús. ¿Y cuál es el motivo de este video? Es para aclarar de que María, la pregunta primero es, ¿tuvo María más hijos? Y esa es la pregunta. ¿Tuvo María más hijos? Y yo quiero llevarlo a través de la Biblia para que entiendan que sí, María tuvo más hijos. Quiero llevarlo a través de la palabra para aquellos que dicen que no, que María no tuvo más hijos. La palabra de Dios nos va a aclarar ese asunto. Voy a leer en el nombre del Padre, Hijo y de su Santo Espíritu. Voy a empezar por Mateo 1, 24 al 25. Primeramente, quiero llevar al momento que José, el marido de María, cuando la desposó, el Señor le dijo que ese hijo que iba a tener era alabado sea tu nombre, papá. Disculpe que aquí tengo un problemita con esto, que no. Que el niño que iba a tener era concebido por Dios, por el Espíritu Santo. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y a José le indicó, como era justo y no quería infamarla, él quiso dejarla por este propósito. Dejarla secretamente. Y pensando él esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a María, la mujer, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Despertando José, el del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Esto es bueno aclararlo porque para que entiendan que cuando el Señor usó a María como vaso para que viniera a este mundo Jesús, nuestro Salvador, José no había tenido ningún tipo de relación
íntima con María. Hasta que dice aquí en el 24, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Nos quiere decir que sí, después que tuvo a Jesús, él la conoció. Pero antes de haber tenido el bebé, a Jesús no la conoció. Conocer es, tuvo una relación íntima con María. Esto lo puede buscar, como dije, en Mateo 1, del 18 al 24, puede buscarlo. Ahí especifica en datos cómo María tuvo a Jesús. Ahora, a lo que venimos. Voy a leer en Lucas 8, 19 al 21 sobre los hermanos que tuvo y cómo se refiere que sí María tuvo hijos. ¿Ok? Los hermanos de Jesús. Dice en Lucas 8, 19 al 21. Entonces su madre y sus hermanos, hablando de María y los hermanos de Jesús, vinieron a él. Ahí especifica que María, la madre de Jesús, y querían verlo. Y sus hermanos vinieron a él. ¿A quién a él? A Jesús. A Jesús. Pero no podían llegar hasta él. En ese momento no podían llegar hasta él, el cual por la causa de la multitud que había. Porque como Jesucristo hacía milagros, llevaba el mensaje, sanaba a los enfermos, pues me imagino que eso estaba lleno. Su madre y sus hermanos querían ir a donde él, querían hablar con él. Y se le avisó, alguien le avisó de esa multitud. Le dijeron a Jesús, le dijeron, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Bien claro lo dice la palabra de Dios, que le dicen a él, tu madre y tus hermanos están afuera, quieren verte. Y entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son todos que oyen la palabra de Dios y lo hacen. El Señor le indica a esta persona, le dice, para que se entendiera quién aquel vino, porque el trabajo de Dios aquí a esta tierra era para hacer la voluntad de su Padre. Pero le dijo, todos ustedes que se encuentran aquí son mis madres, todos ustedes que están aquí son mis hermanos. Pero en ese punto, él sabía que su madre, María, y sus hermanos lo estaban buscando. Pero mucha gente coge en este texto porque dice, entonces él le respondió, no, todos son mis hermanas, todos son mis hermanos, como que no, él como que rechazó eso, no, no fue que rechazó, era para que entendieran que su voluntad era que él iba a hacer la voluntad de Dios. ¿Me hago entender, mi hermano? Pero sí claramente aquí en esta Lucas 8, 19 al 21, específicamente dice que su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar por la multitud. Ahora vamos al otro versículo que habla sobre la familia de Jesús. Dice en Marcos 6, 2, 3. Dice, y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene esta cosa? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechas. Y dice, y le preguntan,
óyeme, pero no es este el carpintero. Le especifican a Jesucristo como que él era el carpintero. Y le dice, hijo de María, que era el hijo de María, Jesús, hermano de Jacobo. Le nombran el nombre de sus hermanos, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Más claro que esto, no hay más nada, mi hermano. Jesucristo tuvo sus hermanos y en la palabra de Dios lleva los nombres, dice los nombres, que cuáles eran sus hermanos. Jacobo, José, Judas y Simeón. Y no solamente eso, no eran solo hermanos, también tenía hermanas. Dice, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él, decían. Se escandalizaban de él porque aquellos eran gente incrédula que no podían creer que él era el Mesías, que él era el Cristo. Lo quisieron poner a Cristo como que él no era nada, él solamente era un carpintero y que era el hijo de María. Lo conocían en ese barrio, lo conocían y sabían quién eran sus hermanos. Como hacen muchas veces la gente que cuando le llevan la palabra, le dicen a ellos, no, ese no es nadie por ahí, ese nada. Pues a Jesucristo le hicieron lo mismo, le dijeron, este es un conocido de aquí, yo no sé cómo es posible que él es que está haciendo todas estas maravillas, todos estos milagros, y ahí le hablan de sus hermanos. Amén. Ya sabemos que estos versículos de la Biblia nos está hablando que sí, nuestro Señor Jesucristo tuvo más hermanos. Él vino en carne, mi hermano. Él no vino flotando. Él no vino en un cuerpo de espíritu, en gozo o de fantasma. No, él vino en carne y hueso. Y el Señor, como leí en el principio, el Señor a través de su Santo Espíritu fue formado ahí en el vientre de María. Ese vaso que usó, que fue a María, la usó para eso, para traer a nuestro Salvador. Aleluya. Pero él iba a ser carne y hueso como usted. También, como a usted le duele, también a Jesucristo le dolía también. Aleluya. Vamos a buscar ahora en Juan 7:2. Otro versículo más. Dice en Juan 7:2-5. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hace. Los hermanos de él, como la confianza que tenían con Jesús, eran sus hermanos. Con Jesucristo le dice, óyeme, pero ve allá, eh, sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hace. Y le dice, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Oye, lo estaban juzgando a Jesucristo, su propio hermano. Aleluya. Dice, estaba cerca de la fiesta de los judíos de los tabernáculos y le dijeron sus hermanos, me imagino que fue Jacobo, Judas, Simeón, ellos le dijeron, mira, ¿por qué no te vas? Sal de aquí y vete de Judea para que también tus discípulos vean las obras que hacen. Me imagino que cuando esta expresión la hacen aquí sus hermanos, era que ellos pudieron ver a fila ahí en su hogar, Jesucristo haciendo milagros también, ¿verdad? Eso es lo que yo estoy entendiendo, que están bien, pero que lo que aquí como estamos llevando, el referente es que él tenía hermano, aquí lo dice bien claro también, y le dijeron su hermano, y lo juzgaron, le dijeron porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto, le dijeron, oye, deja de estar escondiéndote, lo que le quisieron decir a Jesús, ay Padre, aleluya, pero mira que dice, si estas cosas hacen si estas cosas hace, se manifiesta en el mundo. Mira, empujando a Jesús. Pero fíjate, tú sabes por qué lo hacían.
aquí nos va a explicar en el 5 por qué los hermanos lo hacían. No era porque ellos querían que él de esto, era que ellos no le creían. Dice en el 5, porque ni aun sus hermanos, vuelve otra vez a decir, ni aun sus hermanos creían en él. Mira qué cosa. Ellos sabían que Jesús hacía milagros, porque ellos lo dicen aquí. No lo hagan en secreto. ¿Sabes? Pero como todo el tiempo de Dios es de Dios, no es de los hombres, ellos querían empujarlo al tiempo de ellos. Y el Señor tiene todo controlado a su tiempo, no al tiempo de nosotros. Pero como ellos en realidad, siendo sus hermanos, como hoy en día pasa con muchos de las familias, que cuando uno lleva la palabra no entienden, no quieren oír, se que hacen los sordos, le dicen, no, yo no creo en lo que tú hablas, siendo de la palabra. Pero así están muchos. Si se lo hicieron a Cristo, ¿qué será a ti y a mí y a todos los que estamos llevando la palabra de Dios como se está supuesto llevar? Y no te van a hacer caso. No van a creer. A mí que no me crean, pero que por lo menos crean la palabra de Dios. Así están hoy en día. Y ahora, como todos somos hermanos en Cristo, solamente están creyendo en muchos que llevan falsedad. Alabado sea tu nombre, papá. Y estos son los versículos que dice, fíjese bien, estos son los versículos que dicen que sí, mi Cristo tuvo más hermanos y que sí, María tenía más hijos. Pero en la Iglesia Católica Romana, ellos dicen que María, después de Cristo, ella no tuvo más hijos. ¿Y qué pasó con esto que dice en la palabra? ¿Qué pasó? Entonces esto es embuste. Esto es mentira lo que está en la palabra. Búsquese en su propia Biblia católica y lo va a leer así mismo como está. Si no es que se lo han quitado. Búsquese esos textos, búsquese en Lucas 8, 19 a 21, búsquese en Marcos 6, 2 al 3, búsquese Juan 7, Juan 7 del 2 al 5 y verá que habla de sus hermanos y en Marcos 6, 2, 3 nombra cuáles son sus hermanos y dice, y las hermanas también. Y sabemos que Jacobo fue uno de los discípulos después que entendió que él era verdaderamente el Cristo, cuando su hermano Jacobo y Judas, no Judas, no Judas el que lo vendió, ese no, es Judas, otro Judas, que era el hermano de Jesús, que también fueron discípulos de Cristo. Pero entonces ya no le decían hermanos, ya entonces le decían Señor. Le decían el Mesías. Cuando entendamos que Él es el Mesías, no lo cogemos como cualquier cosa. Y así fueron sus hermanos. Sus hermanos cuando entendieron que él era el Mesías verdadero, que vieron que sí, y lo tuvieron que ver en la cruz del Calvario allí, derramando su arma, su sangre, como dice la palabra, y luego resucitó. Ahí fue donde dijeron, este es el Cristo. Alabado sea tu nombre, papá. Pero María, como tal, no se quedó virgen, como dicen los católicos romanos. Ella no se quedó virgen. Ella tuvo más hijos. José la conoció en el primer en los primeros versículos, en Mateo 1 al 24, dice específicamente que él la conoció luego que tuvo tuvo a Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es bueno leer la palabra, no dejar confundir por la gente. Léalo usted mismo por usted mismo para que vea que esta es la verdad que la palabra nos habla. Amén. Esto va a ser cortito hoy. Esto quise llevarlo porque he visto por ahí que hay muchos que están llevando confusión y dicen que María no tuvo más hijos. Recuérdese, mi hermano, María fue un vaso.
A María no se le adora. A María no se le adora. María misma tuvo que venir a los pies de Cristo, a su Hijo, porque ella sabía que Él era su Señor, su Salvador. Por eso es que tenemos que leer la palabra, mi hermano, para que ella nos haga entender. Dios le bendiga, Dios le guarde. Quise dejar por aquí estos textos, este estudio para que entiendan, para que no lo cojan en confusión, no le den confusión a su mente y sepan la verdad. Dios le bendiga, Dios le guarde. Sigan adelante en el Señor.